Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión AM en este viernes 21 de enero. Un placer enorme saludarle en Diálogo con Ernesto López. Hoy Luisa Mayoa cubriendo este espacio con el enorme placer de hacerlo y la responsabilidad de generar el debate y enriquecer el debate a través de las diferentes aristas sobre temas de interés nacional. Vamos a saludar a los invitados de este programa especial de hoy. Voy a empezar con el señor Ronald Umaña. Buenos días, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, gracias por la invitación, hombre Luis, muy amable. Buenos días a la teleaudiencia, un abrazo fraternal para todos. Sin duda, un abrazo también para todos los que ya están pendientes, también ya nuestras redes sociales activas para que puedan participar, enriquecer este debate en Facebook, Diálogo con Ernesto López, en Twitter, @Diálogo21. También está con nosotros el señor Marvin Aguilar. Marvin, buenos días, qué placer compartir Luis, la mesa. Un gusto a Ronald y a Tania, ¿no?, que va a estar con nosotros. Sí. Un gusto, y a la audiencia, buenos días. Perfecto, ya en unos instantes Tania Pastor también se incorpora al debate de este viernes, al programa del análisis semanal sobre temas de interés coyunturales. Fíjate que históricamente, digamos, la beatificación de estas 4 personas, un franciscano, un jesuita y 2 laicos, que va a ocurrir mañana en El Salvador, es, digamos, un reconocimiento al martirio que hacen, digamos, los sacerdotes, la cuota de vidas que aportaron en la preguerra. Y en este proceso de beatificación, la Iglesia como arma una especie de comité, ¿verdad?, donde va recabando información sobre cómo acontecieron los sucesos y qué fue lo que rodeó la muerte de estas personas, para declararlos es un primer paso, ¿no?, a los altares, que es la beatificación. Es un mensaje que la Iglesia Católica Universal envía al país sobre el papel que jugaron los escuadrones de la muerte durante el preconflicto. En el mismo proceso de beatificación, y si son después canonizados, ¿verdad?, se va a ir viendo el involucramiento de esas familias dueñas de esas haciendas en el proceso de organizar escuadrones de la muerte para ordenar la muerte de eso. Dentro de esto también es interesante, porque va a ser el niño de 16 años que muere junto con el padre grande, va a ser el primer, digamos, joven o niño en Centroamérica que se beatifica. Entonces, por lo tanto, dentro de esa cosmovisión del catolicismo, es una reivindicación hacia todos los religiosos que murieron. Esto solo me lleva a pensar de que la historia no se puede borrar, ¿verdad? La historia está ahí, ¿verdad? Los acuerdos de paz terminaron con toda esa historia de sangre que teníamos, y hoy nos los quieren borrar en este país. No se puede, es imposible. ¿Cómo vamos a borrar la muerte de Rutilio, la del padre Pesoto, la de los 2 laicos que van a beatificar el día de mañana? Eso no se puede. Borrar los acuerdos de paz no se puede, ni se vale que se quiera hacer eso en el país, ¿verdad? Revisar, mañana será un día histórico que se va a celebrar en la Iglesia Católica por siempre, ¿verdad? Igual que los acuerdos de paz tenemos que celebrarlos, porque los acuerdos de paz terminaron con este derramamiento de sangre. Y en este caso, pues, lo que operó con los 2 sacerdotes, y en este caso fue circunstancial la muerte de los 2 laicos que acompañaban al padre grande, fue un acto deliberado de los escuadrones de la muerte, de la forma de operar de los escuadrones de la muerte, que era muy común en esa época. Era típico, en el 77. Entonces, insisto, eso no se puede borrar, por lo tanto, los acuerdos de paz no se pueden borrar en este país. ¿Cómo nos debemos plantear esto? Recordar ambos momentos, tanto la firma de acuerdos de paz y también recordar a las víctimas, que es el reconocimiento que se da mañana, por ejemplo, en una beatificación. Bueno, con un decreto no se borra la historia
historia, y tampoco me parece que la intención sea esa. Simplemente hay bastantes deudas que los gobiernos anteriores quedaron obviamente debiendo, que estaba como que muy fácil de subsanar. Una de ellas es lo que mandataba la sala, que es el reconocimiento a las víctimas. Me parece que, aunque sea utilizado, de hecho todos los políticos utilizan sus obras buenas para hacer de alguna manera campaña de su labor, que sea utilizado así, yo creo que eso es natural, puede ser antiético, como quieran llamarlo, pero sin embargo es el cumplimiento a una de tantas deudas que se tenían en relación a las víctimas. Hace falta muchísimo, si es que esto ni siquiera significa que se esté empezando a cumplir o quizás se están sentando las bases para comenzar a cumplir toda esa deuda con las víctimas, o por lo menos los jóvenes deberían entender, yo no me incluyo ahí, deberían entender que la ignorancia y la falta de una educación digna, de una educación de calidad, es lo que permite la manipulación de la población por parte de los funcionarios. Entonces, en la medida en la que la Iglesia ha sido parte importante de esto, creo que la memoria histórica y el reconocimiento de ello tenemos ya sería nuestro segundo padre camino a la santificación, ¿verdad? Y el reconocimiento de todo lo que pasó, el recordatorio para no repetirlo, que son los parámetros que tenemos en la sentencia, es muy importante, ¿no? De verdad, a mí no me parece que se esté intentando borrar la historia, simplemente son muchas las deudas y está muy fácil como empezar a resarcir todos estos daños por poquitos. La deuda es demasiado grande como para resarcirla en 2 años o como para intentar o como para terminar de cumplir todo lo que se ha hecho mal, arreglarlo en tan poco tiempo, pero definitivamente tenemos que estar como ciudadanos vigilantes, que las bases se estén sentando y no en un retroceso. Realmente yo no acepto esa posición de que se venga a culpar y a mancillar los acuerdos de paz y que nos quedaron en deuda y todo ese montón, toda esa retórica que han sacado de parte del Estado, ¿verdad? ¿Por qué no se dedican entonces a pagar las deudas que dicen que estaban a deber? ¿Por qué no se dedican a eso? Cuando hablamos de educación y estamos viendo que le quitamos 22 millones a la Universidad de El Salvador y que vamos a Turquía en este momento a hacer convenios de armamentos para el país, yo creo que la retórica esa se cae de inmediato. Cuando yo veo que en la Asamblea Legislativa se siguen aumentando los salarios y se olvidan de que la gente está aguantando hambre en la calle, entonces yo me digo, por Dios santo, ¿y cómo es que quieren mancillar los acuerdos de paz y culparlos de la deuda histórica de este país? Y no quieren pagar ni siquiera la deuda histórica, porque es bien fácil estar culpando a Arena y al FMLN y a los demás cuando ya no hay por qué, si hoy la responsabilidad es del régimen actual. Quiero aclarar algo. Yo no tengo la retórica del Estado, no represento al Estado, no soy funcionaria, ni tengo ninguna línea, ni contrato, ni deuda con nadie. Esta es la opinión de Tania Pastor, una ciudadana, una abogada y una panelista de este diálogo. No represento al Estado ni estoy repitiendo ninguna retórica. Esto es lo que realmente pienso. A mí me parece que sí es una clara deuda de un convenio de impunidad entre el FMLN y Arena, que lo único que se preocuparon fue enriquecerse a costillas de nosotros. Es tarde, digamos, 40 años claro, para corregir un error histórico de este país. A Nuevas Ideas también se le va a juzgar, Ronald, eso no te quepa la menor duda, sobre si lo que ha hecho en relación de culpar al pasado, que es cierto, y que son responsables, cómo ellos resolvieron a partir de ahora esas deudas históricas, cómo las trataron. Lo que sucede es que lo que hay que esperar es que ese ciclo de Nuevas Ideas termine, para poder obviamente historizarlo, y ahí sobrará, me imagino, ¿verdad? Quien lo haga. Defender al comunismo no implicaba formar escuadrones de la muerte, matar a mucha gente, poner cadáveres en las calles, calcinar cadáveres en las calles. Tantos maestros de escuela que fueron asesinados. Que es lo que estamos viendo ahorita, si te fijas. Que se cuestionaba. Que sigan apareciendo cadáveres calcinados en las calles del país, siguen desapareciendo gente, siguen habiendo cementerios clandestinos. Entonces, es decir, esa herencia es una raíz histórica maldita, es una herencia maldita, una raíz que la arrastramos hasta el día de hoy, porque hubo gente que dijo hay que defender a la patria del comunismo y este es el camino para hacerlo. No, hombre, no es así. Pienso yo que se han podido hacer todavía muchas más cosas, pero bueno, esta es una de las tantas deudas que se viene a resarcir ahora con la Corte.
porque lo que pasó, yo creo que intentamos nosotros obtener las resoluciones tanto de este caso como la de la Cámara del expresidente de la Asamblea, el señor Quijano, y realmente conseguimos una hasta bien noche, no la pudimos analizar completamente, pero hemos estado al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en este caso, y lo que sucedió, en mi opinión, en la Sala de lo Penal anteriormente, cuando se declaró una nulidad, es como una tremenda bofetada que representa el Estado de El Salvador en contra de las víctimas y en contra de todos los mandatos internacionales, de nuestra jurisprudencia, en contra de incluso los deberes éticos, morales, legales, constitucionales de todo funcionario, y es el hecho de dejarlas desamparadas, y de dejarlas desamparadas al amparo de un fundamento que en realidad ni siquiera es un fundamento. Cuando la sala viene y declara la nulidad y establece que prescribe, y nosotros sabemos los delitos de lesa humanidad no prescriben, evidentemente parece una continuidad de lo que sucedió desde el 1991. Y en mi opinión es completamente aplaudible el hecho que se establezca que se puede y que se va a iniciar el proceso penal, o que se va a continuar en donde se quedó desde la denuncia en el 2017, o desde que se intentó iniciar todo esto después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía general, en donde se declaró prácticamente la impunidad después de la condena que se había dado al coronel Benavides y a todos los implicados. Es decir, ese convenio de impunidad que hubo fue precisamente para anular el hecho que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que deben ser sancionados, perseguidos y sancionados, perseguidos y castigados, para garantizar todos los parámetros de la sala, de la verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, porque en la medida en la que no haya sanción por estas causas se van a continuar replicando y se va a repetir el hecho y se van a continuar, porque esto significa, lo importante de esto, en mi opinión, es que si estamos viendo que se puede o que hay posibilidades de que logremos justicia en este caso, para aquellas personas que se sientan amenazadas hoy o que se les estén transgrediendo, se les estén vulnerando sus derechos hoy, esto significa que podemos tener la posibilidad, la oportunidad y la esperanza que en el futuro, aunque se tarde, la verdad siempre va a salir a la luz, los culpables siempre van a ser castigados. Pero El Salvador, digamos que por salud mental, no debe de tenerle miedo a la verdad. Y creo que lo que se abre con estos juicios, y digo estos juicios porque bien lo anotaba Tania, esperemos que haya otro. Es más, yo quiero invitar a los familiares de los asesinados por Mayo Cibrián en San Vicente en 1986, a que se organicen para que empiecen por lo menos a hacer las excavaciones para que se pueda enterrar dignamente a todas esas personas que la FPL asesinó ahí en San Vicente. O sea, se abre la oportunidad para que se sepa la verdad y que la cúpula de la FPL, que en ese momento pues estaban presididas por un expresidente de El Salvador también, pues puedan explicarle a ese grupo de personas qué fue lo que sucedió, más allá de lo bueno de los acuerdos de paz. Pero esos los acuerdos de paz hay que entenderlos en el contexto que se dieron. Claro. Yo fui observador del diálogo de la guerrilla. Sí, pero entre los firmantes estaban Naciones Unidas, estaba México, estábamos todos ahí. Claro. Esos fueron los acuerdos. Que después... Y había amnistía en los acuerdos de paz. Esa amnistía que aprobaron. Pero Marvin, por Dios santo, vos sos antropólogo. Claro, pero esa amnistía que vos sos antropólogo. Claro, amnistía se dio en toda América, en todos los procesos revolucionarios. Todas fueron, pero ¿sabes para qué servían? Para callar para lograr la paz, para callar los fusiles. Todas fueron derogadas en América y todos han sido juzgados. 30 años después. Sí, y hoy se va a juzgar. Hoy se va a juzgar en El Salvador. Pero eso es una cuestión que basta con ver la historia. ¿Tardó en El Salvador? ¿Cómo? Tardó en El Salvador. Lo que pasa es que como somos pueblos de tercer mundo, las cosas tardan, pero llegan. Sí. Yo quiero decirte que yo me siento contento que abran el juicio. Si ahí están mis profesores asesinados, pues yo era alumno de ellos en la UCA. A mí me dolió realmente
que mataran a Segundo Montes, por ejemplo, ¿verdad? Y qué bueno que se abriera. Lo que yo hubiese querido es que hubiese sido una Corte Suprema de Justicia legítima, ¿verdad? Y una Fiscalía legítima, pero aún así qué bueno que se va a dar. Entonces esperar conocer la verdad como punta de iceberg con uno de estos casos. Claro, lo que sucede es que la gente que se siente ofendida debe de iniciar estos procesos. Una dinámica, ¿verdad?, para abrir otros casos como ese. La respuesta es la verdad. Y yo te apuesto que una vez que se sienten en el banquillo de los acusados, todos estos de la masacre de la UCA, que se sepa qué fue lo que pasó, cuál fue el rol que realmente jugó Alfredo Cristiani, ¿verdad? Si fue que él supo y avaló o solamente encubrió, pero eso lo vamos a saber en el juicio. Yo te apuesto que la comunidad jesuita después va a pedir el indulto, ¿verdad? O la conmutación. No, hay que estar claro que la comunidad jesuita jamás ha pedido que metan preso a nadie. Es la verdad. Pidieron la verdad, eso que quede claro. ¿Cómo abordamos este tema, Marvin, en torno al señor Quijano, que siguen tras estos mismos hechos? Bueno, creo que lo que ha hecho los tribunales salvadoreños es irse por la resolución de la Asamblea Legislativa, sí, y no ha esperado el desafuero del Parlamento, que también se ha solicitado. Entonces, en ese sentido, pues mientras no haya una orden internacional de captura donde esté Norman Quijano, pues no va a haber mayor, digamos, verdad, que no lo van a poder capturar. Interpol no va a ejercer una orden de captura donde hay un tipo con un fuero de un organismo como el Parlamento Centroamericano. Entonces, en ese sentido, creo que el juicio continuará como el que está el de Mauricio Funes, como todos los juicios de todo el montón de funcionarios que están fuera de El Salvador y que pues está llevando a cabo en su ausencia. Creo que es un caso que se ha alargado demasiado, que obviamente esto va a tener repercusiones graves para Arena si es condenado, por ejemplo, Norman Quijano, porque se había hablado sobre desaparecer o no Arena y al FMLN, desinscribirlo del Tribunal Supremo Electoral, pero ese proceso administrativo que tiene que iniciar el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tener a la base algo, pues, ¿verdad? Y en este caso un juicio podría determinar si fue Arena la que ordenó hacer esas negociaciones, esos acuerdos, dar ese dinero también, de dónde salió ese dinero, ¿verdad? Entonces queda Arena y esas son como cosas que el juicio nos va a permitir, saber. Y vuelvo a insistir en esto, nadie debería de negarse a que se investigue, a que se haga un juicio, porque es bien fácil decir yo no fui, es bien fácil, son calumnias, esto es politización, es persecución política, pero hay un hecho que es real y lo decíamos contigo, ¿verdad?, en otra plataforma mediática. Todos los partidos políticos aquí, al parecer, han tenido que negociar con las pandillas. Realmente es importante que se investigue esta situación. Esto ha sido traición a la patria, ¿verdad? Esta es traición al pueblo. Darle dinero a los pandilleros para que ellos compren armas, para matar a la gente, eso es traición popular. Ahora, nuestra Constitución, en el artículo 236, establece que estos funcionarios, diputados, etcétera, como lo fue el señor Quijano, responderán únicamente ante la Asamblea Legislativa. En mi opinión, debió seguirse una declaratoria de inconstitucionalidad en cuanto a esas reformas, porque lo que se mencionó que se iba a hacer, que era un doble antejuicio por parte del asesor jurídico de la presidencia, que se iba a seguir el antejuicio aquí y después allá, a nosotros no nos queda claro, para poder hacer un análisis como abogados de esta parte jurídica, es qué fundamento utiliza la Cámara para obviar el procedimiento ante el Parlacen que se dijo que se iba a hacer y que además, según el Tratado Constitutivo, debe de hacerse, aunque yo no esté de acuerdo porque en mi opinión eso vulnera la Constitución en el sentido que solamente ante la Asamblea Legislativa deben responder estas personas. Y por supuesto yo creo que todos queremos saber qué es lo que pasó, porque si bien es cierto que hay investigaciones que vinculan a todos los gobiernos en pactos con pandillas, es más cierto que, por ejemplo, lo que establece la ley de partidos para las cancelaciones, etcétera, y que menciona Marvin, que si Arena o que si no Arena, es que estas personas eran representantes de Arena. Para el caso, el que era presidente del COENA entonces, que el señor Velado, él confesó en sede fiscal y no sé si también en judicial que había entregado dinero para que fuera entregado a las pandillas. También lo dijo el mismo exalcalde Ernesto Mason.
Es decir, aquí hemos tenido no solamente la prueba de testigos criteriados, sino que pruebas circundantes y además mismas confesiones incluso del exalcalde fallecido de Apopa. Es decir, tenemos una serie de confesiones y además en el gobierno del FMLN está probadísimo, incluso hay ya procesos anteriores en donde se establecen las negociaciones, incluso ese pacto de cuántas personas mueren hoy y que si yo te voy a ir a entrenar en el polígono de tiro para que aprendas a dispararle a la cabeza a las personas y no en el pecho porque entonces no sos efectivo. Sí. Es decir, ese tipo de negociaciones son las que se cuestionan. Sin duda. Hay bastante prueba. En el caso del gobierno actual, del caso Catedral, a mí sí me parece que la investigación debió continuar, si acaso existía, me parece que hay bases para fundamentar o para sostener que sí se dio esa investigación y que si bien fuera correcta o no correcta, que si habían pruebas o no habían pruebas, para eso es la investigación. Y en el futuro habrán sanciones, quizás no ya, quizás no en 5 años, quizás en 10 años, pero suspender una investigación de este calibre o negarla o simplemente no continuarla o hacer silencio sobre ello, genera consecuencias penales graves. Hay renuncias. Alcaldes del Partido Arena, al menos 10 fueron los que presentaron renuncias esta misma semana al Instituto Político y también algunos miembros del FMLN. El discurso converge en que las estructuras, la cúpula del partido no está escuchando a las bases, que los han abandonado y que no responde a los intereses de la gente. ¿Cómo ven esta salida en una gran cantidad de miembros de Arena? Rana. Bueno, miren, la verdad es que Arena y el FMLN son 2 partidos acabados, ¿verdad? Pero ¿por qué renuncian los alcaldes? Los alcaldes renuncian porque están pensando en reelegirse de nuevo. Y alguien llega y les ofrece que se van a poder reelegir, pero la gran pregunta es, ahí hay una ley de tránsfugas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que se avisora acá es que va a haber una amnistía para todos los tránsfugas estos. Debería de investigarse si no está sucediendo lo mismo de lo que se acusó a Roy García que hizo con los 2 diputados traidores de Nuevas Ideas, sino ofreciéndoles prebendas, digamos, ¿verdad?, regalías o dádivas para que votaran o hicieran alguna acción a favor o en contra, ¿no?, de Nuevas Ideas. En ese sentido, creo que lo que debería de hacer Arena, el presidente del COEN, es presentarse a que se investigue eso, ¿no?, a la fiscalía, ¿no? Presentar una pieza en la misma asamblea para que haya una comisión y se investigue por qué esto está sucediendo. ¿Verdad de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? Si el 2024 todos estos candidatos o todos estos funcionarios electos con Arena o con el FMLN aparecen de candidato o aparecen de candidatos en otro digamos, partido político, sí, porque se aprobó antes del 2024 una especie de amnistía para que el transfugismo fuera legal, entonces estaríamos viendo que esto que estamos diciendo ahorita es cierto. O sea, solo hay que esperar unos meses, digo yo, para que veamos esto. Ahora, esto también significa algo interesante. Gana está siendo desplazada por Fuerza Solidaria. Lo hago como pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál es el rol que Gana va a tener en la coalición con Nuevas Ideas? Ya no va a haber coaliciones de nuevo con Nuevas Ideas y Gana. Tienes que tomar en cuenta, Marvin, que Gana apareció en la última encuesta con 0.8, ni siquiera el 1%. Tania, ¿qué efecto va a tener para Gana separarse de esa alianza con Nuevas Ideas? Es fácil alegar eso cuando también hay, que puede ser cierto, pero que también hay causas que son atribuibles a la toma de decisiones de esta naturaleza. Ellos manifiestan claramente que se han abandonado a las bases, que no se escucha a las bases, que no se toma en consideración su opinión, sino que simplemente una pequeña cúpula está tomando decisiones en beneficio de este pequeño grupo, que es al final del día lo que ellos fundamentan como la motivación que tienen para estar renunciando. Bien complicada la situación porque también hay una coyuntura en donde y también manifiestan que están en contra de propuestas que favorecen a la población. Entonces,
al final ellos han sido electos y están con dificultades por todo lo que ha pasado de la ley del FODES, con el DOM, con la nueva forma en que se están manejando las cosas, en donde ellos, si están en contra, pues tienen más difícil el camino. Entonces tampoco es una idea descabellada. Eso del transfugismo no es ninguna novedad que no se respete o que el mismo Tribunal Supremo Electoral irrespete, incumpla y vulnere lo que está arreglado. Entonces eso no significa que ahora se venga a hacer lo mismo y esté bien. Si está mal antes, pues está mal ahora. Pero lo importante es que sepamos que existe una prohibición de renunciar a los partidos políticos que lo llevaron al poder, porque eso se considera ser tránsfugas. Entonces aquí lo que vemos, un montón de funcionarios públicos o varios funcionarios públicos renunciando de sus partidos, y eso constituye transfugismo. Hay una sanción. Tenemos que esperar qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral o la Asamblea Legislativa, cómo va a arreglar esta situación. El Salvador ha dado a veces pasos en el reconocimiento, por ejemplo, de Palestina, que es un tema bien complicado, ¿no?, en el mundo. Se amplió a Qatar, por ejemplo, entonces se amplió a la India, ¿verdad?, que son como civilizaciones o países con los cuales se puede tener de alguna manera un intercambio comercial donde se vaya buscando el beneficio para el país. ¿Qué le podemos vender a Turquía? Que se habló de $100 millones en intercambio. Entonces, lo que El Salvador le puede vender a Turquía es bien poco. Nada. Prácticamente, porque Turquía, ellos producen, ellos sí nos pueden vender mucho a nosotros, porque ellos tienen toda una infraestructura agrícola que nosotros no tenemos. Ellos producen, por ejemplo, cerezas, uvas, son los grandes productores en el mundo de esta clase de productos. Ahora, en el caso del armamento, habría que revisar. Generalmente El Salvador ha utilizado armas estadounidenses. Y no se ha dado detalles, solo se ha dicho armamento militar. Y toda la estructura del ejército de El Salvador está pensada para usar armas estadounidenses. Habrá que ver, qué clase de armas son las que se van a traer de Turquía. Y armas no sabemos si son para el ejército o pueden ser para la policía. Sí, me parece eso todavía peor, porque realmente la relación de El Salvador no debe ser con Biden o con Trump o con el republicano o con el demócrata. Es con los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo allá y tenemos la obligación como Estado de protegerlos a ellos. Pero los desamparamos al tener este tipo de confrontación, sea con quien sea. Es que una cosa es los Estados Unidos de Norteamérica y otra cosa son sus partidos políticos o sus líderes partidarios, ¿verdad? Es complicado porque sí me parece que en parte hay completa razón tras las posturas, en el sentido que hemos sido siempre producto de la injerencia. Los resultados de nuestras políticas son completa injerencia, completo dominio, completo control. Sin embargo, creo que hay formas que se puede decir lo mismo sin recurrir a la agresión, sin recurrir a la enemistad, sin recurrir en alguna medida al desagradecimiento que hay que tener, y sobre todo al cuidado de las personas que están en Estados Unidos. Esto no significa que vamos a agachar la cabeza y que vamos a continuar en la línea que traíamos. A mí sí me parece que hay que cambiar esa tónica que se ha traído desde siempre, permitir ese tipo de injerencia y ese tipo de control, pero que la forma puede y debe ser diferente, porque para eso existen las relaciones diplomáticas. Le doy las gracias rápido porque el tiempo se nos acabó, don Ronald Umaña, Marvin y Tania, gracias por el debate de esta semana, y a usted por participar. Un abrazo y que continúe en la programación de Grupo Megavisión. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.